Volvemos a Primera de Juan. Después de un tiempo en el cual estuvimos en conferencia y con una palabra especial, hoy vamos a volver a leer la palabra y vamos al capítulo 3 de Primera de Juan. Vamos a leer la última parte. El día de hoy quisiera invitarlos a que podamos leer alternativamente estos versículos del 19 hasta el 24. Empecemos. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Muy bien, hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer juntos una oración. Señor Padre Celestial, muchas gracias por esta mañana en la cual podemos venir ante ti para alabarte. Y hoy, derramando nuestro corazón delante de ti, queremos también recibir de tu parte una dirección espiritual. Ayúdanos a entender cuál es tu propósito, qué es lo que tú quieres para nuestra vida. Ayúdanos a ser practicantes de verdadero amor. Te damos gracias por todo, pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 23. Vamos a leer a una voz. Ya, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Que creamos y nos amemos. Una reconocida escritora publicó un interesante cuento para niños llamado La Sombra. En él relata la historia de Lisandro, un chico de bajos recursos que ansiaba alcanzar la edad suficiente para reemplazar a su madre en el trabajo que hacía en el campo. Su deseo era que ella ya pudiera descansar de sus arduas labores. Pero cuando se hizo grande y llegó a la edad de poder reemplazar a su madre en el trabajo, su mamá enfermó de gravedad. Entonces, no contando con los recursos económicos necesarios para pagar su tratamiento médico, Lisandro tomó una drástica decisión. Se disfrazó, salió a la ciudad y comenzó a robarle a la gente para reunir el dinero que precisaba. No obstante, aunque corría a toda velocidad para no ser atrapado cada vez que robaba, veía que una sombra lo seguía. Esa sombra se hacía cada vez más intensa y pesada, y él sentía como que si se le estuviese adhiriendo a su cuerpo, pegándose a su piel. Una vez que Lisandro obtuvo toda la suma necesaria, se la dio a sus padres para que su madre pudiera salvar su vida. Aún así, aquella sombra no se apartaba de su lado y lo atormentaba. Por más que apagara la luz, todavía seguía viendo esa sombra. Finalmente, Lisandro se dio cuenta que se trataba de su conciencia. Reconoció entonces que había obrado mal por más que sus intenciones hubiesen sido buenas. Así que se puso a trabajar de sol a sol para devolver lo que había robado. De este modo, el peso que sentía en sus hombros se fue desvaneciendo. Pero si bien devolvió lo que había sustraído, la sombra no desapareció del todo. Permaneció a su lado,
para recordarle cuáles son los caminos que debía tomar y los que no. Dios ha puesto dentro de nosotros un tribunal que nos hace frente y nos acusa cuando nuestros actos son indebidos. Es nuestra conciencia. Es la sombra que nos acompaña a todos lados para hacernos reconocer nuestros errores cuando no hacemos las cosas bien. Pero para nosotros, aún mucho más fuerte que nuestra conciencia, para quienes creemos en Jesús, el Señor nos ha dado su Espíritu Santo. El Espíritu nos conduce a la verdad, nos confronta, nos desafía a vivir dentro de lo que Dios nos demanda. Más que un criterio moral, el Espíritu Santo nos conduce a realizar la voluntad de Dios. Y más que una sombra, es la luz resplandeciente del Señor que brilla con poder encandilador para revelarnos nuestro pecado. Hoy Juan nos llama a perseverar en el mandamiento que hemos recibido del Padre Celestial. Nos llama a perseverar en la verdad, en lo que es justo. Así nos invita a mantener nuestra comunión con Dios. Escuchemos sus palabras y permanezcamos en el Señor. Permanezcamos en el Señor mediante el Espíritu que nos ha dado. Amén. En sus palabras previas, Juan nos había exhortado diciéndonos: este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. A lo largo de su carta, Juan nos insta a practicar el amor de unos a otros de forma concreta y real. Porque el amor no consiste solo en palabras, sino en hechos prácticos y visibles. Continuando con su mensaje, nos dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amar a nuestro hermano no solo produce un efecto en el otro, también produce un efecto en nosotros mismos. Juan nos hace ver que cuando practicamos el amor, podemos reconocer que estamos permaneciendo en la verdad. Conocemos que somos de la verdad, porque lo que refleja la veracidad de quien se dice ser cristiano es su obediencia a la palabra. Esencialmente, su obediencia a vivir como un practicante del amor. De este modo, nuestro corazón encuentra firmeza espiritual. Porque al amar al otro sabemos que estamos haciendo aquello que nuestro Señor desea que hagamos. Y nuestra conciencia no nos acusa. Juan nos dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si estamos cumpliendo aquello que nuestro Padre Celestial espera de nosotros, podemos sentirnos con confianza para acercarnos a Él. No hay impedimento alguno en nosotros para compartir una comunión con el Señor. Y es más, podemos tener la certeza de que Dios escucha todas nuestras oraciones y responde a lo que le pedimos. Por eso la palabra nos dice que cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si guardamos los mandamientos del Señor, amando a nuestros hermanos, haciendo así aquello que le agrada, podemos tener la certeza de que Él nos concede nuestras peticiones. Jesús les dijo a sus discípulos: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pero además, Jesús les enseñó a sus discípulos
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nuestro Señor nos otorga lo que le pedimos y esto está dentro de su voluntad y si con esto es glorificado su nombre. Eso es muy importante para recordar. Nos da lo que le pedimos si esto está dentro de su voluntad y si esto es para glorificar su nombre. Así que si cumplimos la voluntad del Señor de amarnos unos a otros, permaneceremos en Él. Y sabemos que Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Él obrará, Él hará. David nos dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Pero si ignoramos el mandato de nuestro Señor de amar a nuestro prójimo, y vivimos en enemistad contra nuestro hermano, si le guardamos rencor o le deseamos el mal, si lo miramos con desprecio, envidia o recelo, ¿cómo podríamos acercarnos al Señor con confianza? ¿Cómo podríamos esperar que Él nos escuche y responda nuestra petición? ¿Acaso podemos hacernos los distraídos ante la realidad de que Dios todo lo ve? ¿Acaso nuestra conciencia no nos confronta y nos hace ver que algo no está bien en nosotros? Juan nos dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Dios ve mucho más que lo que percibe nuestra conciencia. Dios es un juez mayor que el tribunal de nuestro corazón. Su sentencia es mucho más precisa e implacable. Sus ojos son mucho más penetrantes. Dios proclama, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Por lo tanto, si nuestra conciencia, si nuestro corazón nos reprende, debemos ser sensatos y reconocer nuestra falta. Debemos desistir del error, dejar atrás el odio, perdonar y abrazar a nuestro hermano, practicar el amor tal como fuimos amados. Necesitamos arrepentirnos de nuestra desobediencia al Señor, porque no amar a mi hermano es una desobediencia deliberada contra el Señor. Necesitamos arrepentirnos y recobrar nuestra relación con Dios, porque no hay comunión posible con el Padre Celestial si no estamos en paz con nuestro prójimo. Jesús les dijo a sus seguidores, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Más que lo que podamos ofrecerle al Señor, Él quiere nuestro corazón puro, quiere nuestro corazón obediente, quiere que seamos practicantes reales y genuinos del verdadero amor. Nuestro amor al hermano nos permite evaluar la sinceridad de nuestra fe. Nuestro amor al hermano nos permite evaluar la sinceridad de nuestra fe. Porque nadie que aborrece a su prójimo está andando en la verdad. Nadie que guarde rencor y sea incapaz de perdonar al otro ha hallado perfectamente el perdón y el amor de su Señor. Nadie que se dedique a juzgar, criticar o descalificar a su hermano, ni quien busque competir con él, permanece en comunión con el Padre de ambos. Por el contrario, va dando un paso hacia atrás, alejándose de Dios con cada acto de odio que realiza.
Asimismo, el amor a nuestro hermano nos permite autoexaminar nuestro crecimiento espiritual. Porque si no logramos deshacernos de nuestra enemistad y resentimiento, esto indica que no estamos creciendo bien. ¿No debería nuestro amor ir acrecentándose a medida que pasa el tiempo y que vamos conociendo más al Señor? Así que nuestro amor a nuestro prójimo nos permite ver si estamos creciendo bien espiritualmente o no. Juan hoy nos exhorta a inspeccionar nuestro interior. Si nos sentimos lejos del Señor, debemos observar nuestro corazón y ponernos a cuentas con Él. Si no podemos acercarnos con confianza a nuestro Padre Celestial, tal vez sea el resultado de nuestro pecado oculto. Tal vez sea el resultado de una relación rota con nuestro hermano. Nuestro amor práctico y real nos permite reconocer si nos estamos manteniendo en la verdad o no. Si perseveramos en amar a nuestro hermano, sentiremos firmeza y confianza para acercarnos al Señor. Podremos traerle nuestras inquietudes y tener la certeza de que Él nos responderá. Pero si nuestro corazón nos reprende, necesitamos hacer un alto para escarbar hasta descubrir la raíz de nuestro estado espiritual, para ver si estamos siguiendo la voluntad de Dios o nuestra propia voluntad, si estamos dando gloria a Dios o viviendo para nuestra propia gloria, si estamos amando o no. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Por lo tanto, pongámonos a cuentas con Él y hagamos las paces con nuestro hermano. Entonces podremos experimentar la más estrecha comunión con el Señor y recibir sus abundantes bendiciones. Amén. Juan nos asegura que Dios escucha la oración de aquel que guarda sus mandamientos. Y una vez más, no deja pasar la oportunidad para recalcar cuál es el mandamiento que debemos cumplir. Nos dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Que creamos y nos amemos. El apóstol resume todo lo que Dios nos ordena en 2 preceptos de un único mandamiento. Creer en Jesucristo y amarnos unos a otros. Creer en Jesucristo y amarnos unos a otros. Aquel que cree en Jesús y ama a su hermano, permanece en obediencia al Señor y en comunión con Él. En realidad, en una ocasión, Jesús había resumido la ley de otra manera. Él había dicho, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús resumió la ley en amar a Dios y amar al prójimo. Pero por su parte, Juan la sintetiza en creer en Jesús y amarnos unos a otros. Hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Jesús nos dice amar a Dios, amar a tu prójimo. Juan nos dice creer en Jesucristo y amarnos unos a otros, amar a tu prójimo. Entonces, en el primer mandamiento, ¿es amar a Dios equivalente a creer en Jesús? ¿Amar y creer son sinónimos? No, no lo son, claramente no lo son. Pero no puede aislarse una verdad de la otra. La fe y el amor son cuestiones inseparables. No pueden separarse. Conforman una unidad. El que verdaderamente ama a Dios, cree en su Hijo Jesucristo. Porque no creer en Jesús es una manifestación directa de desprecio al mayor sacrificio que nuestro Padre Celestial hizo a nuestro favor. Amar y creer son cuestiones inseparables. Creer en Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que ama a Dios valora su sacrificio y cree en su Hijo Jesús. Y aquel que cree en Jesús está amando a Dios. Cristo señaló: el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Por lo tanto, amar a Dios y creer en su Hijo Jesús son cuestiones inseparables. Y junto con el amor a nuestro hermano, representan el resumen del mandamiento del Señor. Por consiguiente, nuestra obediencia a Dios implica creer en su Hijo Jesucristo. Y esto nos conduce a la vida eterna. Nuestra obediencia a Dios implica asimismo amar a nuestro hermano. Y esto nos conduce a nuestra santificación y comunión con el Señor. Porque nuestra santidad se hace evidente y se perfecciona en la relación con nuestros hermanos. Nuestro Padre Celestial desea que creamos en Jesús y nos amemos unos a otros, que creamos y nos amemos. Aquel que obedece a Dios de esta manera experimenta su constante compañía, su conciencia no le acusa, su corazón no le reprende, porque el Padre mora en él. ¿Y cómo es que habita el Señor en el corazón del creyente? ¿Cómo es que habita? Por medio de su Espíritu Santo. Juan declara: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. El Señor permanece en aquel que lo obedece. Lo vuelve un templo de su Espíritu Santo. Pablo nos dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aún mucho más que nuestra conciencia, a quienes creemos en Jesús y somos parte de su nación santa, el Señor nos ha dado su Espíritu. El Espíritu Santo nos revela nuestro pecado y nos conduce a toda la verdad. Nos dirige al arrepentimiento y a encontrar el perdón del Señor. Nos enseña el camino hacia la santidad. Nos da poder espiritual para testificar el Evangelio. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nos abraza y lleva a una permanente comunión con el Padre Celestial. Por lo tanto, si ansiamos vivir junto al Señor, si ansiamos mantener una comunión con el Señor, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos orar para ser llenos del Espíritu Santo. Pablo nos insta a mantenernos orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. También nos asegura que Dios nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestro corazón el Espíritu Santo como garantía de lo que vamos a recibir. La mayor certeza de que le pertenecemos al Señor es su Espíritu Santo con el cual nos ha sellado. Nuestra conciencia nos acusa y expone nuestro problema cuando tomamos un camino equivocado. O se mantiene en silencio cuando no tiene objeción alguna. Sin embargo, el Espíritu Santo no solo es más riguroso en su reprensión cuando nos desviamos de la voluntad de Dios, no solo es mayor en su juicio, también es mayor en misericordia, porque nos conduce a la reconciliación con nuestro Padre Celestial y a la perfecta comunión con Él. Dios quiere bendecirnos por darnos aquello que anhela nuestro corazón, pero Él les responde a quienes buscan hacer su voluntad y glorificar su nombre por obedecer sus mandamientos. Y su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Que creamos y nos amemos. El mandamiento del Señor es un mandamiento de amor que nos lleva a la vida eterna. Creamos en Jesús para salvación, correspondiendo al amor que el Señor nos ha demostrado. Amémonos unos a otros,
creciendo en santidad y reflejemos así al Dios en quien creemos. Procuremos mantener nuestra comunión con el Padre Celestial en la llenura del Espíritu Santo. Oremos para ser llenos del Espíritu Santo, para alcanzar una comunión perfecta con nuestro Señor, con la esperanza de que un día lo veremos cara a cara en su reino. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado para bendecirnos. Para esto, Señor, tú has derramado tu Espíritu Santo en nosotros, para que podamos conocer a Jesús y para que podamos crecer en la santidad. Ayúdanos a poner nuestra esperanza únicamente en ti. Queremos cumplir tu mandamiento. Queremos mantenernos en nuestra fe y en el amor. Creer en nuestro Salvador Jesucristo y también practicar el amor de unos a otros. Señor, ayúdanos para que toda aspereza, todo tipo de problema o conflicto que haya en nuestro corazón sea resuelto, que todo problema con nuestro hermano sea resuelto por la acción de tu Espíritu en nosotros. Te damos muchas gracias por considerarnos y amarnos tanto, porque tú no solo vienes a nosotros para condenarnos, tú no vienes a acusarnos, sino tú vienes a restaurarnos. Tu Espíritu trabaja de esta manera. Señor, llénanos con tu presencia y ayúdanos a acercarnos a ti para permanecer siempre en una comunión constante contigo. Te damos muchas gracias por todo. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.